Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Un vídeo que me hace mucha ilusión hacer, porque aunque hablaré de entrenamientos de esta semana, pero es para, pues digamos, anunciar, como dije en las dos últimas semanas, unos cambios y nosotros que esta semana es la semana 1, ya no es la semana 11 del plan de entrenos que llevaba para preparar un 10K. Vamos a cambiar. Quedan 14 semanas hasta mi próximo reto, gran reto, que no es otro que la Maratón de Sevilla, 23 de febrero 2025, en la maratón más llana de toda Europa, un sitio para volar, para correr, a nivel de mar. Finales de febrero en Sevilla debería hacer buen clima, así que vamos a intentar por cuarta vez bajar de las 2 horas y 50 minutos. 4 minutos por kilómetro de media va a ser el ritmo objetivo, aunque lo vamos a ir obviamente midiendo en estas próximas 14 semanas. Estas 10 semanas pasadas han sido entrenos específicos para preparar un 10K, porque creo que es una forma de hacer un buen test de estado de forma, evaluar en una competición de 10K me va a permitir, pues eso, ajustar ritmos, entrenos para maratón. Y después de muchos meses de lesión, eran entrenos exigentes, pero como he empezado con un entrenador personal, me ha ido controlando la intensidad y volumen y hemos ido gradualmente subiendo poco a poco. Y creo que en 10 semanas he mejorado muchísimo mi estado de forma. Tengo varias aplicaciones, desde el Garmin, Runalyze, donde me predicen, digamos, estado de forma y tiempos que en condiciones óptimas harías en una carrera. Y ahora mismo, pues, me dan más o menos unos 37 minutos y medio de estado de forma para un 10K, que digamos a finales de agosto, principios de septiembre, lo veía lejísimos bajar de 40 minutos. Hoy he estado en, digamos, carrera ideal más en torno a 42, 43. Así que he mejorado bastante. Aún queda por mejorar. Y ahora vamos a cambiar obviamente de planteamiento, de tipo de entrenamientos, volumen e intensidades. Hasta ahora venía haciendo 4 entrenos a la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo, y ahora pasaremos a hacer 6 días a la semana, de lunes a sábado, descansando los domingos. Es más por tema personal que otra cosa. Prefiero acabar el sábado por la mañana y ya tener todo sábado tarde y domingo con la familia. Hasta ahora venía haciendo las tiradas largas los domingos, pero al final estaba impactando tiempo familiar, y lo que sí quiero es un día de descanso total. En los dos últimos preparaciones para maratón metía 7 días, y aunque uno era regenerativo, al final yo creo que tampoco aporta tantos beneficios, y voy a tomar un día a la semana de descanso. Haré 2 días de calidad y 4 días más de rodajes. Pero bueno, como no tengo un plan establecido a día de hoy de 14 semanas, sino que con mi entrenador semana a semana vamos a ir viéndolo, pues os iré contando. Así que aprovecho, suscribid al canal, que os iré contando cómo van las cosas. Y comenzamos esta semana 1 de preparativos a la Maratón de Sevilla de una manera sencilla, pero distinta. Ayer en la pista tocó hacer un rodaje suave, largo,
hice 17 kilómetros y medio, muy suaves, con un compañero. De hecho, hice el calentamiento, digamos, con todo el grupo en la pista y luego nos salimos fuera a un parque. Ya era de noche, así que buscando algo de luz, y salió pulsaciones muy bajas, ritmo suave, fuimos conversando, así que muy bien, muy buen comienzo de la semana. Llevaba sin hacer más de 16 kilómetros, bastante tiempo, y de sensaciones muy bien. Y hoy, martes, 12 kilómetros y gimnasio. Mínimo, los martes voy a meter core, abdominales, algo de tren superior y fuerza en las piernas, un poquito de fuerza, mínimo un día a la semana, si puedo haré jueves también, pero mínimo los martes va a ser el plan. Así que empezamos la semana con 2 rodajes suaves, aeróbicos y un poquito de fuerza. Bueno, y dándoos un poco más de contexto sobre lo de cuarto intento sub 2 horas 50, a finales de 2022, en noviembre, fue la primera vez que bajé de 3 horas en San Sebastián, norte de España. Hice 2 horas 57 y acabé con muy buenas sensaciones. Entonces me marqué 2023 2 maratones en rojo para intentarlo. Primero Madrid a finales de abril y luego Valencia en diciembre. Yo sabía que iba a ser muy difícil mejorar de noviembre hasta abril, pues eso, trabajar 7-8 minutos, pero entrené súper duro y la verdad que iba con mucha motivación a Madrid. Es un circuito difícil con sube bajas, rompepiernas, y el final es desfavorable. Sí que es difícil como para conseguir marca, pero trabajé duro y con la ayuda de Rubén, de hecho en el paso por la media íbamos en tiempo de bajar 2.50, pero ya a kilómetro 25 o 28 ya era muy difícil, imposible, así que apretando al máximo conseguí 2 horas 53 minutos, que es tiempazo en Madrid, y ya enfoqué en ese segundo intento en Valencia. Yo de hecho pensaba que por unos segundos había conseguido bajar de 2.50, pero el tiempo oficial es el que es, 2 horas 50 minutos 5 segundos. Hubo una salida en falso que me afectó a mi cajón y yo creo que perdí ahí unos segundos. Así que ese fue el segundo intento, y el tercero, como ya bien sabéis, ya este año 2024 en Boston en la preparación, pues primera lesión grave, digamos, en mi carrera de running, y nada, hice la maratón, pero modo disfrute, 3 horas 19, así que empecé 2 meses de entreno en segundo lesión y tuvimos que abortar ese intento, así que este será la 4ª vez que me lo planteo, y siempre lo digo, el objetivo semana 1, que quede registrado para darnos esa motivación para esos días difíciles, salir a por ello, tener un objetivo y marcarse 1 o 2 fechas al año, de verdad, ir a empujar el límite, ir a por todas. Así que vamos con ilusión, y por eso esas ganas de publicar este vídeo. Mañana fresquita de miércoles, y hoy continuamos con los entrenos después de los 12 suaves de ayer. Hoy toca darle un poco más de intensidad y va a ser mi primer entreno de calidad modo maratón, y haré en la cinta, eso sí, gimnasio, 20 minutos de calentamiento primero, y luego pararé, movilidad, activación, y 10 kilómetros en modo fartlek o cambios de ritmo. Haré 750 metros rápido, 250 más despacio
y los ritmos objetivos son 3:40 los rápidos, 4:20 los lentos, así 10 kilómetros. Así que unos 40 minutos en total y a ver qué tal será. Destruido. Entreno hecho, eso sí. He querido abandonar 7, 8, 9, 10. Pero ha sido hoy pura cabezonería para acabar y súper contento. Esto ya maratón es otra cosa. No subimos volumen y ya 10 kilómetros a este ritmo se nota. Así que súper contento. Ahora ducha, soltar piernas un poco y ducha. Y seguimos. Seguimos sumando después del super entreno de ayer. Hoy 15 kilómetros suaves aeróbicos, rodajes y ritmo objetivo. De Valdegatas. Y súper contento con el entreno de ayer. Fue inesperado porque había hecho mal mis cálculos en mi cabeza. Pensé 3:40, 4:20 cambios de ritmo, pues de media saldrá 4. Pero claro, era un ratio 3 veces la distancia ritmo rápido a una ritmo suave. Así que me salieron los 10K en 38 minutos 32 segundos medidos en la cinta. Así que súper contento. Habrá que buscar 2 minutos, esos 250 metros que me permitía recuperar. Y otra de las notas positivas, viendo los datos, el entreno salió en 371 pulsaciones. Súper contento porque además, antes de empezar este bloque, donde sé que voy a acumular fatiga por meter mucho más volumen, me hice la prueba de esfuerzo, que aparte de indicarme pues eso, los umbrales de pulsaciones esfuerzo para entrenar, confirmó que de corazón todo está bien. Sabéis que en las semanas pasadas pues estaba notando fatiga en ciertos entrenos que no llegué a completar 100%, tuve que cortar y me hice una analítica de sangre, orina y todos los niveles bien, magnesio, hierro, vitaminas, todo en orden. Así que empezamos con mucha ilusión este bloque y encima pues hoy he ido al fisio y primer día que no me han pinchado, no me han puesto corriente eléctrica o campo electromagnético y ha sido solo de descarga muscularmente con carga normal, ya no lesión, así que toquemos madera, pero todo en orden para empezar a meter más intensidad, más volumen estas 14 semanas con muchísima ilusión. Y es algo que me parece increíble, pero hace 10-11 semanas, cuando empecé a preparar con el entrenador pues la vuelta muy incremental, me planteé eso, un reto de empezar con un 10K, y el entreno de ayer, que me salió, como digo, en 38 minutos 32 segundos, realmente es como mi sexto o séptimo mejor tiempo de nunca en un 10K. Hice hace 2 años 36:49 en el circuito de Alcobendas, donde correré en unas semanas, y es la única vez que he bajado de 37, y luego he hecho 3 o 4 carreras en 37 y pico, y luego iría a este entreno. Así que en un entreno hacer un tiempo tan bueno me da mucha confianza. Vamos a por ello, vamos a ver si la fatiga que vaya acumulando estas próximas semanas no pasa factura, pero lo digo, voy a darlo todo, voy a por mejor marca, lo dejo aquí, veremos si la consigo, y si no, pues bueno, un buen test de estado de forma. Pues semana 1, día 1.
típico viernes. Hoy lo tenemos facilito, rodaje suave aeróbico de 12 kilómetros. Y si no recuerdo mal, esta mañana llevaba ya acumulados de lunes a jueves 59 kilómetros. Así que con el rodaje de hoy vamos a pasar de 70, que será la primera semana por encima de 70 desde febrero. Así que seguro que vamos a ir acumulando fatiga. Y bueno, aquí no va a acabar la cosa, obviamente. Queda el entreno de mañana sábado, que va a ser interesante, intenso. Así que primera semana de momento bien, aguantando, sumando, pero vamos a ir incrementando. No podemos pasar de 10K, 42K de un día para otro. Va a tomar unas semanas ir adaptando el cuerpo, acumulando esa fatiga, pero empezando con buen pie. Vamos. Hoy sábado por la mañana nos vamos tempranito al gimnasio, que tenemos cambios de ritmo. No es tirada larga, pero va a ser un entrenamiento de calidad bastante largo. Vamos a empezar con 10 minutos suaves, luego 8 rápidos, luego 4 suaves y luego 2 bloques de 4 rápidos, 2 suaves, repetimos eso 2 veces, y luego 4 bloques, repetimos 4 veces, 2 minutos rápido y 1 suave. Y de ritmos, pues voy a ir a la cinta del gimnasio para intentar ajustarme a ellos. Los suaves van a ser todos a 4:20, a ver si aguanto, que es lo difícil de los entrenamientos de cambio de ritmo. Y los rápidos, empezando esos 8 minutos primeros a 3:40 y luego ir más rápido el resto. A ver si pudiese los de 4 minutos a 3:30 y los de 2 minutos rápido a 3:20. Es el objetivo, pero vamos a ver cómo sale. Lo que voy a intentar es eso, ajustar, no bajar de 4:20 los suaves y 3:40 e intentar ir progresando algo más rápido. Vamos a ver. Entreno durísimo, globazo de ácido láctico. Me quedaba el último 2 minutos fuerte, 1 minuto suave y 30 segundos antes de empezar el último. Fuerte, separado. Estaba medio mareado del calor y el esfuerzo, pero buen entreno. El primer 8 minutos bien, los otros 2 de 4, el primero bien, el segundo ya costaba más. Y luego he ido subiendo 3:40, 3:30, 3:20. A lo mejor tenía que haber ido a 3:40, 3:35, 3:30, porque a 3:20 son 18 km por hora y 4 bloques de 2 minutos cada uno. Es bastante, es como, no sé, hacer al final 4:600 más o menos calculo. Y duro después de el cambio de ritmo, que a 4:20 controlado aquí pues no bajan las pulsaciones mucho. Y ese era el objetivo de hoy. Luego pondré en pantalla estadísticas, pero contento, seguimos sumando. Mañana descanso y veré ahora kilómetros, pero creo que paso de 80 kilómetros esta semana. Pondré todas las estadísticas en pantalla y suscribíos, que os iré contando. Semana 1 hecha, quedan 13.